Well, this is a message Este es un in mensaje Psalm en el lenguaje del Salmo del rey David. Este es el testimonio del rey David, donde él instruye y urge a la gente cómo orar. Es una clase para orar, una lección. En el lenguaje, en el hebreo original, es difícil de traducir. Una de las traducciones podría ser: la alabanza espera por ti, oh Dios, en Sión. O una traducción alternativa: la alabanza está en silencio, está callada. He aquí una ilustración dramática. Imaginemos que quizá hay alguna calamidad en toda la nación o ha pasado una catástrofe. Esta es la ilustración que el rey David está poniendo al principio de este salmo. Quizá un ataque o una hambruna, algo así. Y la población está desesperada y ha orado. Y ellos esperan que Dios les responda. Y Él responde. Y quizá el enemigo se retira o las cosas vienen y llega la comida. Y entonces el pueblo entra al templo y comienza a dar acción de gracias, a alabar a Dios. Pero comienza ¿cómo? En silencio. Todo el mundo está en silencio en la casa del Señor, en la casa de Dios, hasta el momento en el cual comienza la alabanza y el coro de alabanza se levanta. Ese momento de silencio es importante y nosotros lo tenemos aquí en la iglesia. Venimos y estamos en silencio ante Dios. Y esto representa la actitud del corazón cuando nos acercamos a Dios. Todas nuestras palabras pequeñas y nuestros saludos y todas las complejidades de nuestra vida la ponemos de lado. Dejamos de pedir a otros por ayuda. Esta es la hora de venir ante Dios y de pedir ayuda a Dios. Entonces, he aquí la ilustración. Dios ha librado al pueblo de una gran calamidad. Dios ha concedido grandes respuestas a las oraciones. O quizá es una alabanza regular, digamos una alabanza normal, la adoración de Dios. De igual manera, damos nuestra atención completa a Dios para alabarle y exaltarle de todo corazón. Y esta es la intención de estos dos primeros versículos. Y es importante porque esta es, como dije, una clase, una lección en cómo orar. La alabanza espera por ti. Hay una expectativa allí. La alabanza espera por ti, oh Dios, en Sión. Quisiera considerar el versículo 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. La oración es un instinto humano, no hay duda. Durante todas las épocas, en todas las culturas, es visible. Hay una inclinación a orar en tiempo de aflicción, de desesperación. Los soldados, los creyentes o los incrédulos, hay tiempo en la vida en el cual todos tienen un deseo profundo de orar. Cuando las cosas no están bien, la gente que no viene a la iglesia, la gente que no alaba al Señor, de repente hay una situación desesperante, una gran necesidad, y a pesar de la incredulidad, la gente ruega al Señor y ora. Y este es un instinto humano básico. Esto es universal. La Escritura dice que todos orarán. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. La tragedia es que para tantos el tiempo de oración es usualmente solo el pánico, solo el desespero. No es una oración profunda, no es una oración para unirse con Dios, acercarse a Dios
para buscar su amor que perdona. Cuando la mayor parte de la gente clama a Dios es al final de la vida, cuando saben que van a estar frente a Dios en juicio y ya es demasiado tarde. Pero todos elevarán su oración ante Dios en algún momento. Yo solía preguntarle a la gente, y lo continúo haciendo, gente importante, gente famosa, que he tenido la oportunidad de preguntar. Y les he preguntado con mucha delicadeza, ¿es usted un hombre de oración? ¿Ora usted? Y la gente se sorprende. Y sin embargo, ustedes se sorprenderán de las respuestas que yo he oído. Y la gente me dice, sí, he orado. Ha habido tiempo en mi vida en el cual he orado de verdad. Ya no oran. Fue algo en su vida que pasó. Pero he ahí, esto es un instinto humano básico. Todo el mundo sabe y tiene una necesidad de orar. Pero lamentablemente es solo en tiempo, por lo general, de problemas, de temor, de enfermedad, de pérdida. Algo similar. Así que en este Salmo 65, este Salmo de David, vemos el primer punto de nuestro mensaje, que hay una barrera para la oración. Hay una barrera para que oremos a Dios. Y está aquí en el versículo 3. Palabras de iniquidades me sobrepujaron. El lenguaje aquí, el hebreo, se podría decir, las palabras de iniquidades me bloquearon, me impidieron. No que haya sido un impedimento para orar, la palabra puede salir de nuestras bocas, sino que la iniquidad ha sido un impedimento, ha bloqueado la respuesta a nuestra oración. Palabras de iniquidades. A menos de que esa iniquidad sea perdonada por Dios, esa iniquidad va a impedir que Dios me responde. Está bloqueando una respuesta de Dios. Dios, en su bondad, puede oír oraciones de emergencia de aquellos que no quieren tener nada que ver con Él. Él a veces oye tales oraciones para alentar a los que están lejos de Él, para que vengan a Él, para invitarles. Pero he aquí lo que dice la Escritura: las palabras de iniquidades me sobrepujaron. Fueron impedimento, un bloqueo. No permitieron que la oración fuera oída. No permitieron que la oración fuese respondida. La iniquidad está allí. Y fueron más poderosas que la oración. Y vencieron. La ilustración es: a medida que la oración se eleva en vuelo hacia el cielo, la iniquidad la impide. Es un muro. Y no tenemos acceso a Dios. Estamos bajo juicio de Dios. Estamos alienados de Dios, lejos de Él. Y la Biblia, de punta a punta, nos informa esto, que hay una barrera a nuestras oraciones. El Señor Jesucristo, en una de sus parábolas, habló de esto, de aquel fariseo orando. Y en su parábola el Señor dijo lo siguiente: un fariseo fue al templo a orar, y él oró dentro de sí. Te agradezco, Dios. Esta es las palabras dentro de la parábola. Te agradezco, Señor, que yo no soy como este recaudador de impuestos. Yo hago esto, yo hago aquello. Yo soy una persona que merezco lo bueno. Y Cristo, en su parábola, dijo que ese hombre, ese fariseo, no iba a ser justificado por Dios, no iba a ser acepto de Dios. ¿Por qué? Porque no reconocía su pecado, ni siquiera se daba cuenta, no lo veía, que él estaba descalificado de ser oído ante Dios. Él estaba tan lleno de sí mismo que no tenía la menor conciencia de su necesidad de perdón. Él no deseaba la misericordia de Dios, el perdón de Dios, y eso nos puede pasar a nosotros.
¿Puedes orar? ¿Alguna vez te has arrepentido de tu pecado? ¿Has buscado a Dios? ¿Le has oído? ¿Le has obedecido? He ahí el problema. Hay una barrera. Y en el Nuevo Testamento leemos de Saulo de Tarso, que se convirtió en el gran apóstol Pablo, y trabajó mucho y fundó muchas iglesias en el tiempo del Nuevo Testamento y se dirigió a ellas por medio de sus epístolas en el Nuevo Testamento. Pero antes de ser convertido, él fue un judío principal entre los líderes. Él tenía la potestad de perseguir a los cristianos y de destruir su fe. Él era fariseo. Él oró muchas veces. Y he aquí, qué extraño, cuando él se convirtió, recuerden, cuando en el camino a Damasco la luz brillante lo detuvo y él de verdad buscó al Señor y se arrepintió de su pecado y encontró al Señor. Allí un hombre llamado Ananías fue ordenado por Dios a encontrar a Pablo, a Saulo. Ese hombre Ananías fue ordenado de Dios que se acercase a Pablo para restaurar su visión y le ayudase. Y este Ananías dijo, no puedo acercarme a ese hombre, él persigue a la iglesia. Oh, le dijo el Señor Dios, tú lo ves como lo que él era en el pasado, velo ahora en Damasco, él ora. La implicación es que es la primera vez que Pablo estaba orando una oración legítima, una oración aceptable. ¿Por qué? Porque antes Pablo no veía su necesidad de perdón, no veía su pecado. Estamos aquí hablando de una barrera. Versículo 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Toda carne puede venir, pero palabras de iniquidad han sido obstáculo, han sido impedimento. Nuestra iniquidad es una gran barrera. Consideren el salmo siguiente, versículo 18 del Salmo 66, que dice la palabra de Dios, si en mi corazón hubiese yo mirado iniquidad, el Señor no me oyera. Próximo salmo, Salmo 66, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si yo amo mi pecado, si yo me gozo en mis ojos, en mi pecado, si me gusta lo que hago, si me gusta lo que es malo, si yo tengo mi codicia o excuso mi deshonestidad, porque ese sea mi problema, lo que sea mi pecado, si yo miro la iniquidad y hago excusas por ellos y digo, oh, no hay problema con eso, el Señor no me oyera. No hay manera de ser perdonado en ese caso. Y sin embargo, tenemos que tener fe para orar. Si tú solo oras ocasionalmente, cuando estás en grandes problemas, eso no muestra fe. No eres un creyente en Dios. Si tú crees en Dios, debes orar continuamente, todos los días, cada día. No es una cuestión de orar ocasionalmente, porque eso es evidencia de que no es verdadera fe. Hay gente que no tiene gratitud alguna hacia Dios, no sienten una deuda hacia Dios. Dentro de su mente hay muchos que dicen, yo soy dueño de mi propia vida, yo tengo mi destino en mis manos, mi vida es para mí, yo no le debo nada a Dios. Oh, tanta gente que no se da cuenta de que nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser es un don de Dios y nos debemos a Él. Y este salmo que estamos considerando es alabanza y gratitud cuando nos acercamos a Dios. No puedes orar, a menos que Dios tenga gran misericordia para alentarte. No puedes orar diciendo, oh Señor, sácame de este apuro, ayúdame con esto. Tú tienes que ser la persona
que tiene agradecimiento a Él y tienes un deseo de acercarte a Él y le dices, oh Señor, te alabo y te agradezco. Y luego te acercas con tu petición, tu necesidad. Esa oración es una oración verdadera. Tiene agradecimiento y alabanza. Una oración genuina tiene que tener un voto, una promesa. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué estamos leyendo en el Salmo 65? A ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Versículo 1. Hay tanta gente que ora sin hacer un voto. Oh Señor, si haces esto por mí, yo voy a hacer esto y aquello por ti. Y nunca pasa, nunca. Pero una oración legítima dice, Señor, límpiame, lávame, perdóname, hazme hijo tuyo y seré para ti toda mi vida, te voy a servir. Esa es una oración genuina. Pero si eso está ausente, la oración es inválida. Como dice el versículo 3, palabras de iniquidades impidieron. No puede pasar esa oración. Versículo 3, palabras de iniquidades me sobrepujaron. Pero el Salmo no se detiene allí. David dice, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Esto es maravilloso. La barrera puede ser demolida. Esta barrera puede ser abolida. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Por medio de Cristo. Esta palabra es muy importante. Purgarás nuestras rebeliones. Esa es la palabra en el hebreo. En el hebreo el significado es tú cubrirás nuestras rebeliones, tú harás expiación por ellas. Y esto es importante y necesito explicarlo. En el libro de Salmos, solo hay 3 instancias de la palabra expiación siendo utilizada. Dios cubriendo ese gran registro de todos nuestros pecados, desde que nosotros tenemos uso de conciencia, las cosas que hemos hecho y dicho, las ofensas ante Dios, todas esas cosas que nos alejan de su bondad y de la presencia de Dios, esa gran montaña de pecado ante nosotros, Dios la cubrirá. ¿Y la palabra es cuál? La palabra es expiación, sacrificio. Él cubrirá nuestras rebeliones. Y debo decirles a ustedes, Dios no puede simplemente el perdonar el pecado. ¿Sabes por qué? Porque no puede hacerlo. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Oh, pero Él es Dios. Él puede hacer lo que sea. Oh, pero Él no puede hacer algo que contradiga su propia naturaleza. Algo que vaya en contra de su ser santo y de su naturaleza santa. Porque Él es santo y justo y perfecto. Él no puede simplemente olvidar el pecado como si no hubiera pasado. Dios no puede pecar, Dios no puede mentir, Dios no puede ignorar el pecado. Su naturaleza santa, su ser santo debe destruir el pecado por medio del castigo y castigarlo. Así que para que Dios pueda cubrir tu pecado, para que tu pecado sea limpio, lavado. La palabra que se requiere es la expiación, el sacrificio. Dios debe pagar Él mismo por ese castigo. Y por eso es que Cristo vino. Y por eso es que todo el Antiguo Testamento, en los siglos antes de Cristo, prometió la cosa más grandiosa en el mundo. Que la segunda persona de la divinidad, Jesucristo, un Dios, solo un Dios, sin embargo, 3 personas distintas, misteriosamente en la divinidad. La segunda persona de la divinidad vino y entró y tomó cuerpo humano para ser nuestro representante y fue clavado en la cruz del Calvario. Y Dios Padre derramó sobre él toda la culpa de nuestro pecado y lo castigó a él en vez de nosotros. Y él murió
y sufrió en la cruz del Calvario y llevó sobre su alma santa, así como en su cuerpo, sobre su alma santa, Él llevó todo el dolor y todo el castigo por nuestros pecados. Y por eso lo lavó, lo llevó, lo purgó. Y Él murió y resucitó y se levantó de entre los muertos. Y nuestro pecado puede ser cubierto si confiamos en Él y dependemos de Él. David lo sabe. David dice, iniquidades me sobrepujaron. Hay una barrera y detienen mis oraciones. Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Tú las purgarás, las limpiarás. El hebreo es, las cubrirás, harás expiación por ellas, harás sacrificio por ellas. Ahora puedo orar. Ahora mis oraciones pueden llegar a Dios. Dios me puede perdonar, pero tienes que pedirle, tienes que reconocer tu necesidad, tienes que arrepentirte de tu pecado. No a un sacerdote, no a un ministro, a Dios. Tienes que decirle a Dios, soy un pecador, soy un desastre, he fallado, yo he violado tu ley santa, yo he hecho maldad, he estado tan pendiente de mí mismo que nunca te he alabado, agradecido, no he vivido para ti, he vivido para las cosas pequeñas de este mundo, he pecado toda mi vida contra ti. Oh Señor, perdóname, confío solo en Cristo el Salvador y su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario, que Él amó a una criatura como yo y Él murió por mí, en mi lugar. Limpia y purga mi pecado y ayúdame, Señor. Tienes que arrepentirte. Tú las perdonarás, tú purgarás mis pecados y mis rebeliones. ¿Y cuál es el resultado de esto? David lo dice en el versículo 4, dichoso, feliz, extraordinariamente feliz es la palabra en el hebreo. Dichoso, feliz, el que tú escogieres. La ilustración aquí es un rey y el pueblo va pasando enfrente del rey y él va llamando a aquellos que desea estar en su servicio. Oh, aquel, este. Y cuando el rey llama a alguien, él va a venir a servir al Señor en su corte. Aquel, para que le sirvan al rey en su corte. ¿Qué han hecho ellos? ¿Le han traído algún regalo al rey? ¿Le han servido? No han traído nada. Nada en lo absoluto. Solo han confiado en Cristo y han reconocido su pecado y se han arrepentido de su pecado. Y entonces Dios dice, Él, ella. Y Dios viene a nuestras vidas y nuestras vidas cambian. Y Dios dice, dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti, acercarse a ti, para que habite en tus atrios. Unión con Cristo, puedes orar a Él diariamente y puedes tener entendimiento de su palabra y puedes tener entendimiento del propósito de la vida. Dichoso, feliz, extraordinariamente feliz el que tú escogieres. Él te da seguridad de salvación. Tú sabes que has sido cambiado. Tú sabes que Él ha hecho una obra dentro de ti. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Sí, por supuesto. Ahora vamos a comer de los banquetes del rey. Vamos a comer en su mesa. Vamos a vivir de su verdad. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Esto es una ilustración de la aceptación con Dios. Y leemos su palabra y la entendemos y Dios nos bendice y Él oye nuestras oraciones. ¿Ven? Esto es acerca de la oración.
Lo leo desde el principio, versículo 1. La alabanza espera por ti en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, pero las iniquidades me sobrepujaron. Hay un bloqueo, una barrera. Pero aquí buenas noticias, mas tú perdonarás nuestras rebeliones. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario está allí si tú te arrepientes. Y luego viene el resultado. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habite en tus atrios, cerca del Señor, viviendo con Él. Y luego en el versículo 5 a partir hay algunos comentarios acerca de cómo Dios responde a nuestras oraciones. ¿Cómo las responde el Señor? Versículo 5. Con tremendas cosas maravillosas, poderosas, con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salvación. Él debe ser el Dios de tu salvación antes de que Él responda a tus oraciones. Con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salvación. En justicia nos responderás, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza es Dios de todos los términos de la tierra. Donde sea que haya seres humanos, encontrarán al Señor. Donde sea que estén, lo pueden encontrar y tendrán respuestas de Él. Esperanza de los más remotos confines de la mar. Y luego David comienza poesía a partir del versículo 6. Y se podría pensar que él está hablando acerca de la cosecha. No solamente, es posible, pero esta ilustración de cosecha es una ilustración de cómo tu vida va a estar llena de verdadero propósito y utilidad ante Dios, trayendo fruto, una cosecha ante Dios. Esta es una analogía, una explicación de tus oraciones, de la respuesta a tus oraciones. Versículo 6. Tú, el que afirma los montes con su potencia, ceñido de valentía, el que amansa el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Él puede calmar situaciones difíciles en tu vida, justo como Él puede calmar el estruendo del mar y el alboroto de las gentes. Por tanto, versículo 8, los habitadores de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Presten atención, tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Ese amanecer, ese atardecer maravilloso que te mueve, aunque seas uno de esos que te levantas sintiéndote mal cada día. Hay muchos. Hay una minoría, pero hay muchos que se sienten tristes y tienen algo de temor y de ansiedad, de algo que no se siente bien con el mundo, algo en nuestro cuerpo que hace que nos sintamos ansiosos o mal. Aún ellos pueden poner sus ojos en Dios y confiar en Él y confiar en que Él responderá. El salmista habla de que Dios es, para aquellos que confían en Él, como un amanecer diario y continuo. Y ese es el lenguaje que el rey poeta, el rey David, usa para enseñarnos. Hay versículos aquí que verdaderamente son alegorías, analogías de grandes respuestas a las oraciones. Respuestas internas, cambios dentro de ti, respuestas externas, cambios en tus circunstancias, fortaleza para avanzar, respuestas a tus oraciones en tal escala, cosas poderosas que tú
hubieras pensado es imposible. Tienes respuestas innumerables a tus oraciones. Y las respuestas a tus oraciones también son dadas a ti en sabiduría. No todo lo que tú pides, sino que Dios en sabiduría te da respuesta perfecta, mejor de lo que tú pides. No tengan la impresión de que yo solo estoy hablando de cosas materiales. ¿Tú pides que Dios te haga rico? Quizá Él te haga pobre para que tú vivas por Él. Si tú quizá le pides, oh, dame comodidades y dame poder, eso no te va a hacer bien. Esa no es la oración que Dios va a responder. Pero si tú le pides que te haga una mejor persona, que te bendiga, que te ayude a avanzar diariamente, que te ayude a vivir para su gloria, Él responderá a cada una de esas oraciones. Y las personas más influyentes en este planeta son los hombres y mujeres que oran donde sea que estén, y Dios les oye y les emplea para hacer sus propósitos. Hemos leído y considerado la promesa de la oración. Consideramos esa gran barrera contra la oración. Consideramos cómo Dios remueve esa barrera en Cristo. Y vimos cómo es la respuesta de la oración para salvación nos da gran gozo, gran felicidad. Yo no preparé notas para este sermón, queridos amigos. Yo solo lo leí del Salmo. He aquí el mensaje del rey David, el rey de Israel de tiempos antiguos. Este salmo acerca de la oración. Queridos amigos, buscad al Señor, búscalo. Arrepiéntete de todo tu pecado, busca su perdón, entrega tu vida a Él y conocerás las grandes riquezas de la oración y de las respuestas con Dios y las respuestas de Él diariamente y su bendición día tras día en tu vida. Buscad al Señor. Oremos juntos. Oh Señor misericordioso. Oh Señor misericordioso Padre, por favor ayúdanos. No dejes que ninguno siga descarriado, avanzando sin propósito en la vida como un animal, sin tener una conexión contigo, sin probar el poder divino, sin tener luz ni entendimiento. Oh Señor, ayúdanos. Ven y líbranos, inclina corazones a ti. Oh Señor, te pedimos que concedas el buscarte y el confiar en Cristo y concedas las bendiciones de la salvación. Por favor, bendice a cada uno de nosotros. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y por Él. Amén.